Vamos a ir dejando esto preparado, así si llega más gente. Empezamos directo. Quiero ver a ustedes, participantes. Chat. Esperemos un minutito a ver si entra alguien más. Entonces no hay apoyo. Hola Luis. Bien, vamos a ir empezando de a poquito. Hoy nos toca un tema nuevo. Es uno de los temas más importantes en programación. ¿Bien? Se llama bucles. ¿Bien? Ven ahí el texto que le he puesto. Que yo le he puesto que se llaman bucles. Lo van a también encontrar como que es una instrucción repetitiva o iterativa. ¿Bien? También se le puede llamar ciclos o lazos. ¿Bien? Todos se refieren a lo mismo. ¿Bien? ¿A qué nos referimos ahora cuando queremos hablar de bucles? ¿Bien? Un bucle en programación es algo que nos permite ejecutar una instrucción múltiples veces. ¿Bien? Una o más instrucciones. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Entonces, un bucle nos permite, cuando yo lo pongo en el código, ¿bien? Ejecutar, repetir todas las veces que yo quiera ciertas instrucciones. ¿Bien? ¿Qué era la diferencia de lo que nosotros estábamos haciendo anteriormente? Anteriormente nosotros poníamos una instrucción, el código en Python y se ejecutaba, seguía hacia abajo, si se ejecutaba todo, se ejecutaba todo, se ejecutaba y termina. ¿Bien? Con los bucles lo que vamos a hacer me va a permitir yo estar en un cierto código y repetirlo todas las veces que yo quiera. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, hay tipos de bucles, diferentes tipos de bucles, que se van a referir a diversas palabras, ¿bien? Que están en inglés siempre. Estos tres tipos de bucles son los más importantes, ¿bien? Y los que hay. Tenemos while, que en español significa mientras, ¿bien? Es mientras. El for, que le vamos a decir desde y hasta, ¿bien? Y do while es hacer mientras, ¿bien? ¿Qué es importante saber acá? Bueno, es importante saber que nosotros estamos programando en Python. Y en Python solo tenemos dos tipos de bucles. Tenemos while y tenemos for. Do while no existe en Python, pero sí existe en otros lenguajes, Java, PHP y demás. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a centrar en while y for para que vean bien cómo funciona un bucle. Y el do while funciona muy parecido a cómo funciona el while. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. El primer tipo es el bucle while, mientras. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, tenemos que recordar un poco lo que nosotros vimos con el if, con esta condición, que nosotros en el if teníamos, si depende cierta condición, si era verdadera, se ejecutaba cierto código. Bueno, lo que va a hacer el while y estos bucles es verificar cierta condición
y si es verdadera, se va a repetir la instrucción que yo le diga. ¿Bien? ¿Cómo se usa? Bueno, ponemos while dentro de la condición que vamos a preguntar, si algo es menor, si es igual, si es demás, ¿bien? Si no es igual, si es diferente. Y abajo le ponemos la instrucción. Vean que también está ese espacio, que acuérdense es la indentación. Vean que siempre lo tenemos que dejar la instrucción debajo del espacio, muy parecido como era con el if. Pero lo que me permite el while entonces es esta instrucción, ejecutarla múltiples veces, ¿bien? Las veces que yo quiera. Entonces, esto es lo que es el while, así funciona. Tenemos que pensar cómo funciona Python, ¿bien? O cualquier lenguaje. Lo que hace es, bueno, evalúa la condición que yo le pongo en los paréntesis. Si es verdadero, se ejecuta las instrucciones que yo le he dado en el cuerpo de este bucle, ¿bien? Entonces, todas estas instrucciones se van a ir ejecutando y se repiten. Y una vez que se ejecuta esta instrucción, vuelve a preguntarse la condición. Tantas veces como me sea verdadera esa condición, ¿bien? Si resulta que esa condición es falsa, directamente no se ejecuta el bucle o sigue el programa, ¿bien? Si resulta que yo pregunté si algo era menor a algo y me da falso, ese bucle no se ejecuta, ¿bien? Ahora, si me da verdadero, va a ejecutar la instrucción y va a ir preguntando todas las veces que sean verdaderos. En cuanto encuentre que algo es falso, ¿bien? No va a funcionar más el bucle. ¿Cómo se ve? Y bueno, de la siguiente manera. Pongamos una variable y ahí yo pongo la condición. Bien, tenemos que A es 10, entonces yo le pregunto, bueno, A es menor a 20 y sí, 10 es menor que 20. Bien, entonces se va a ejecutar el print. Bien, ¿y qué pasa acá? Bueno, haciéndolo de esta manera hasta acá, caemos en un cierto tipo de bucle, ¿bien? Que se llaman bucles infinitos. ¿Por qué? Porque estos bucles infinitos, recién vimos que la condición siempre va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque va a mostrar el print, va a volver a evaluar la condición, va a seguir verdadera, hace el print, lo evalúa de vuelta y siempre son verdaderas. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque hay veces que nosotros queremos utilizar un bucle y que sea infinito. Bien, ya lo vamos a ir viendo. Pero generalmente, cuando ocurre esto y van a ver que se queda y el programa sigue mostrando cosas, generalmente es porque hay algún error, ¿bien? Y no se finalizó bien el bucle, hay algo que no hicimos bien, ¿bien? Entonces, para tener en cuenta, si pasa esto, ya lo vamos a probar, hay una abreviación que es Control C, que interrumpe el programa, ¿bien? Se interrumpe el programa y termina. Ya lo vamos a ver ahora, ¿para qué lo vamos a necesitar? Acá yo les puse un ejemplo de más o menos qué es lo que pasa, ¿bien? Si yo hiciera este ejemplito, ¿bien? Yo hago mi variable A y digo, mientras A sea menor que 20, que haga un print, ¿bien? Y lo que va a pasar es que se va a ejecutar infinitamente ese print, ¿bien? Entonces, siempre va a seguir el programa, hasta que en un momento, ¿qué va a pasar? Y bueno, puede ser que se nos quede sin memoria la computadora y se nos trabe la computadora, por ejemplo. Entonces, hay que ir viendo que no nos pase esto de que sea infinito. Ahora lo vamos a ir viendo ahora directamente en Python, para que vean qué es lo que pasa. Vamos a venir acá, compartir. Vamos a venir acá. Bien. Vamos a mostrar esto y vamos a mostrar acá. Bien. Acá tenemos Python. Esto es lo que nosotros estábamos viendo. Bien. Lo que nosotros hicimos recién, que es, bueno, yo creo una variable, cualquier variable, yo le puse A, por ejemplo, y creo mi bucle. Estamos con el bucle while. While, acuérdense que esto es mientras, vamos a poner acá arriba un comentario. Mientras, ¿bien? Dentro de los paréntesis le ponemos la condición que yo quiero evaluar, ¿bien? Ahí yo, por ejemplo, en el ejemplo, yo hice acá que sea menor a 20. Puedo preguntar lo que yo quiera ahí, ¿bien?
Entonces yo le voy a decir ahora que me muestre un print. ¿Bien? ¿Y qué voy a mostrar? Vamos a mostrar la variable. Vamos a guardar esto. Un segundito, vamos a guardarlo. Y lo vamos a ejecutar. Vamos a ponerle bucle. Bien. Entonces vamos a ejecutar. Ahora yo les tengo que mostrar qué es lo que pasa. Voy a venir acá. Venir acá. Y van a ver que se ejecuta esto hasta el fin del mundo. Si ven acá, sigue ejecutando y sigue ejecutando. Entonces esto es lo que pasa cuando pasa un bucle infinito. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y bueno, por ahora lo puedo cerrar o control C, me interrumpe el programa. Entonces eso es lo que pasa cuando yo tengo un bucle infinito. ¿Qué quiere decir? Que la condición es siempre verdadera. Como es siempre verdadera, se va a ejecutar la instrucción que yo le diga. ¿Bien? Entonces vamos a ver un poco cómo podemos arreglar esto. Bien, vamos a venir acá. Vamos a ver cómo arreglamos esto. Bueno, hay un temita que se llama contadores en programación. Bien, los contadores lo que me hacen es contar el proceso en que yo estoy haciendo la instrucción. ¿A qué me quiere decir? Bueno, se ejecuta una vez, luego se ejecuta una segunda vez, una tercera, una cuarta, y así iba siempre aumentando. Bien, estos contadores lo que me permite es crear una variable, bien, en donde yo voy a ir contando cuántas veces la instrucción se repite. Bien, la primera vez se repite una segunda vez, 3, 4, así. Entonces, con estos contadores, yo lo que voy a ir manejando es a ir aumentando o disminuyendo mi variable para que llegue a ser falso y se termine el bucle. ¿Cómo se ve esto? De la siguiente forma. Vean que es una variable normal, un contador es una variable normal. Por ejemplo, A1, bien, yo les dije que anterior diapositiva salía que generalmente se empieza por 0, se puede empezar por 1, por 2, por donde yo quiera. Acá yo dije que voy a empezar por 1. Entonces yo voy a hacer una variable que sea igual a 1. Hago mi while, bien, y vean que yo le puse que se va a ejecutar mientras A sea menor o igual a 10. Bien, entonces, ¿cómo yo sé que es un contador esto? Y bueno, muy fácil, porque vean acá que yo estoy haciendo que la variable que tenía vaya aumentando. En este caso va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo básicamente? Y bueno, la variable que yo tenía, irla aumentando 1 a 1 hasta que llegue un punto que esta condición que está acá va a ser falso. Y bueno, ¿cuándo va a ser falso? Y bueno, cuando esto vaya aumentando, la va a ir aumentando 1, 2, 3 y va a llegar a un punto en que A valga 11. Bien, vamos a poner ahí 11. Cuando llega a 11, porque va aumentando, resulta que 11 no es menor o igual a 10. Y bueno, ahí termina mi bucle recién. Bien, esa es la idea de los contadores. Son variables normales, en las que yo voy a ir aumentando y siempre constantemente un número. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que yo le voy a ir de 1 en 1, voy a ir aumentando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, ¿bien? Y vean que siempre este 1 que está acá sumando es cuánto yo le digo que va a ir aumentando, ¿bien? Este es donde empieza, ¿bien? Acá es donde va a empezar. Yo le digo cuánto voy a ir haciendo, le vamos acá al contador, este es el contador, ¿bien? Y ahí yo le voy diciendo cuándo va a ir aumentando. Esta es la base de un bucle, ¿bien? Entonces, puede haber algo, vamos a pasar, y vamos a ver cómo esto funciona. Acá va lento el programa, pero pueden ir viendo cómo Python va pensando. Less, para que tengan en cuenta, less, vamos a poner acá, less es menor en inglés. Bien, less es menor. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el programa? Y bueno, va a ir preguntando.
A igual a 1 es menor que 10, bueno, imprima 1, después le aumenta 2, 3 es menor que 10, imprima 3, se le suma 2, ahora es 5, 5 es menor que 10, imprima 5, así vamos a ir viendo siempre hasta cuando llegue un punto en que la condición sea falso. Van a ver que ahí va 7. Piensen también que esto que yo les muestro acá lento, la computadora lo hace extremadamente rápido, pero esto es para que lento vean cómo va funcionando la computadora. Bien, Python cómo va determinando este bucle. Vean que acá le va sumando de 2 en 2, llega a un punto en que es 11, y 11 dice que es mayor que 10, y se termina. Bien, vamos a verlo de vuelta, así lo ven. ¿Cómo empieza? Empezamos en 1, ¿bien? Luego lo que hace, dice, 1 es menor que 10, sí. Bueno, imprima A, print A, que el output es la salida acá. Entonces nos puso 1. Ahora 1 le suma 2. Ahora es 3. Y vuelve a preguntarlo. ¿Bien? De vuelta. ¿3 es menor que 10? Sí. Bueno, imprima 3. Print 3. Le sumo de vuelta 2. Y así se va a ir ejecutando siempre los bucles. ¿Ven? Se va repitiendo, siempre que sea verdadero la condición que yo le pongo. ¿Bien? En cuanto llegue a ser falsa la condición, ahí nomás se termina el bucle. ¿Bien? O sea, que nosotros tenemos una forma acá de ir repitiendo cosas la cantidad de veces que yo quiera. ¿Bien? Lo vamos a dejar que termine. Así ven cuando termina. Y vamos a hacer unos ejemplitos para que tengan. Y lo vamos a hacer bien, le vamos a poner comentarios, así vean en español qué es lo que significa cada cosa. Bien. Entonces veamos. Vamos a venir acá. Vamos a sacar esto. Vamos a ir a Python ahora. Vamos a venir a Python. Python. Acá está Python. Este es el bucle que teníamos recién. Bien. Entonces esto lo que pasaba es que el bucle estaba infinito. Bien, se repetía infinitamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no se repita infinitamente y hacerlo que sea un contador? Bien, fácil, un contador, ya tenemos una variable. Bien, entonces, ¿cómo hago que yo sea un contador? Y bueno, yo siempre al final, cuando yo ya hice mi instrucción, bueno, yo le digo, tomo mi misma variable, bien, yo le digo que sea igual a más o menos algo. Bien, cuando yo, por ejemplo, hago esto, ahí yo ya sé que A es un contador. ¿Bien? Cuando yo le estoy haciendo que ese mismo valor se aumente o disminuya, ese mismo valor, ese mismo, digo, variable, va a ser un contador. ¿Bien? Entonces, vean acá que siempre yo le tengo que decir que tiene que ser un número fijo. ¿Bien? Por ejemplo, A más 1, A más 2, A más 3, A más 10, lo que quiera, pero siempre tiene que ser un número fijo. Bien. Otra forma en Python, también para hacer esto mismo, decir A igual A más algo, bien, que lo que yo estoy haciendo ahí básicamente es actualizando el valor de A. En Python me permite hacer lo siguiente, poner A más igual 10, por ejemplo. Bien. Eso lo que hace es lo mismo, ¿bien? Le está aumentando al valor que tenía A, le aumento 10, ¿bien? Entonces, pueden utilizarlo de las dos maneras, pero esta forma, vean qué significa esto. Yo estoy actualizando el valor de lo que tenía A, le sumo una variable, una cantidad, siempre fija, ¿bien? Si yo pusiera 1, vamos a dejarlo así, así se van acostumbrando, por ejemplo, a esto, yo estoy diciendo que, ¿qué? Tomo el valor que tenía A, que era 10, y acá le estoy sumando 1. Entonces lo nuevo va a ser 11.
y vuelve a evaluar la condición acá. Bien, siempre va a volver, una vez que se ejecute esto que está acá adentro, va a volver a preguntar la condición, así hasta que sea falso. Y bueno, ¿cuándo va a ser falso en este ejemplo? Y bueno, cuando sea 20 específicamente. ¿Por qué? Porque 20 no es menor que 20. Entonces, ¿en dónde sigue mi programa? Y sigue debajo. Bien, sigue acá, en la misma línea, acuérdense, en la misma línea, sin espacios del while, sigue acá debajo. Entonces vean que yo acá, vamos a ponerle acá, se finalizó. Y vamos a ponerle que me muestre A. Vamos a decirle que A. Y que me muestre cuánto vale A. Bien, para que veamos. Entonces, ejecutemos esto, guardemos. Van a tener que tener paciencia, que ahora no me deja mostrar la pantalla, pero tengo que ir mostrando el programa. Vamos a ejecutarlo. Acá. Vean acá qué pasó. Este es el programa ejecutado. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, mi variable empezaba en 10. Se fue preguntando, ¿10 es menor que 20? Sí, bueno, imprima 10. Le sumo 1, vuelve a preguntar, 11 es menor que 20 y sí. Y se finaliza cuando ya la condición es falsa. ¿Cuándo? Cuando es 20, porque 20 no es menor que 20. Bien. Entonces, con los contadores lo que podemos hacer es ir diciendo cuántas veces quiero que se ejecute yo la instrucción. Bien. Entonces, vean, ¿cuántas veces se ejecutó acá la instrucción? Y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Bien. Entonces, vamos a ver entonces cómo podemos a nosotros decirles de otra forma, o sea, evaluando qué significa cada numerito que tenemos, bien, acá. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, siempre cosas a tener en cuenta. Siempre vamos a tener que crear una variable con un número, que contenga un número. Bien, 1, 2, 0, bien, menos 5, el número que ustedes quieran. Bien, vamos a empezar con 1. Siempre hay que hacer este paso. Para while, ojo, para while. Esta forma, esto de decir a igual a 1, es lo que se llama inicializar la variable o el contador. Vamos a poner barra contador. Bien. Cuando yo pongo a igual a 1, una variable, la hago igual a 1 o demás, si voy a trabajar con un bucle, eso se llama inicializar la variable, el contador. Bien, yo estoy diciendo que vamos a empezar desde 1. Entonces, esta variable lo que me va a decir es de dónde va a empezar mi bucle. Bien, entonces miren, yo le puedo poner A, le puedo poner I, le puedo poner contador, lo que yo quiera. Bien, vamos a ponerle contador así se nota. Bien, tengo que usar mi while. Bien, dentro del paréntesis voy a usar el contador que tengo. Acá va a ser la condición. Y miren esto. Ese número de acá me puede decir cuántas veces es que yo quiero que se ejecute. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo pongo menor o igual a 10, bien, y voy de 1 en 1, esto se va a ejecutar 10 veces. Bien. Si yo pusiera menor solo, se va a ejecutar 9 veces. Bien, mucho cuidado. Veamos, vamos a poner ahí, menor o igual. Y yo acá, si yo lo pongo en 1, va a ir haciendo de 1 en 1. Yo lo puedo hacer de 2 en 2. Entonces vamos a poner acá, cuando finaliza todo esto, para que vean cuántas veces se repitió el código. Vamos a poner acá contador, porque estamos usando la variable contador. Bien. Entonces vean, ¿qué tenemos? Tenemos un contador que se va a ir ejecutando
a medida que se va verificando esta condición. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo 1, empiezo en 1 y voy a ir de 2 en 2. ¿Bien? 1, pregunta si es menor que 10. Sí, le sumo 2, ahora va a ser 3. 3, vuelve a preguntar, le sumo 2, va a ser 5. Vuelve a preguntar, está bien, sigue, va a preguntar, 7. Entonces vean que también otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, hacer varios contadores. No es necesario. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, para que vean que no solo el contador es necesario para el while, sino que yo puedo ir, por ejemplo, contando cuántas veces se repitió el programa. Bien, miren acá, que también va a empezar en 1, pero en repitió, vamos a ponerle que vaya de 1 en 1. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener dos contadores. Uno que me va a ir mostrando y va a ir haciendo una suma de 2 en 2, y el otro que me va a ir contando cuántas veces se repitió el programa. Entonces vamos a poner acá, repitió. Bien. Entonces vamos a tener dos variables. Una que me diga cuántas veces se ejecutó la instrucción, este bucle, y la otra que es lo que me va a ir mostrando lo que yo puedo hacer. Yo acá podría hacer una multiplicación, podría hacer una división, cualquier operación, y eso es lo que me va a ir mostrando acá. Bien. Entonces, probemos primero esto. Vamos a poner acá. Vamos a ponerle contador, porque estamos usando el contador. Guardamos. Vamos a ejecutar. Vamos a salir acá. Vamos a mostrar la pantallita. Y vean lo que pasó. Bien. Entonces teníamos un contador que va a ir de 2 en 2. Bien. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, acá me dice que se repitió 6 veces. ¿Y por qué se repitió 6 veces? Si yo acá tengo 5 números, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, porque el último número, que vean que finalizó en 11, también está dentro de lo que se ejecuta en el bucle, ¿bien? Entonces esa instrucción también la hizo. Entonces por eso cuenta que se hicieron 6 veces el bucle, ¿bien? Se repitió 6 veces, por eso, ¿bien? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, un truquito para yo decirle exactamente lo que yo estoy mostrando acá, que son 5 veces, y bueno, yo podría decirle a esto que se repitió, restarle 1, ¿bien? Entonces yo acá tendría 5 y me quedaría bien. ¿A qué me refiero? A ver, volvamos acá. Yo acá, menos 1, en vez de 6, me va a decir 5, ¿bien? Entonces esta es una forma exacta, ¿bien? Para yo saber cuántas veces se repitió mi bucle. Entonces, veamos. Tenemos los contadores, que son variables, que contienen un número, bien, un dato numérico, que yo voy a ir aumentando o disminuyendo, bien, como yo quiera, siempre un número constante, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Vean acá que yo también podría hacerlo al revés. Por ejemplo, voy a empezar, lo vamos a hacer un poco más grande, voy a empezar en 20, mi contador va a empezar en 20, y lo voy a hacer al revés. Bien, ¿qué voy a decir? Que esto se va a ejecutar mientras sea mayor o igual a 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy cambiando. En vez de ir sumando, voy restando. Entonces vean que acá voy a poner un menos en este contador. ¿Y qué es lo que va a ir haciendo? Y bueno, va a empezar desde 20 y le va a ir restando de 2 en 2. 18, 16, 14, 12, 10, así, hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, esto se va a hacer falso y se termina el bucle. Bien, entonces veamos esto cómo se ve. Guardamos y ejecutamos. Vamos a venir acá.
Y venimos acá. Bien. Entonces así se ve el código. Bien. Empezó desde 20 y voy al revés. Bien. 18, 16, 14, 12, 10, 8, así, hasta que llego a 0 y 0 no es mayor o igual a 1. Entonces se termina el bucle. Vean que acá que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me dijo que se repitió 10 veces porque yo lo hice bien y le resté 1 de lo que me finalizó. Bien. Vean que el contador finalizó en 0. Y 0 es cuando es falso. Bien. Entonces, mucho cuidado en cómo hacen un bucle, de dónde empiezan, a dónde quieren llegar y cómo utilizan el contador. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplito práctico. Así podemos verlo mejor. Estos ejemplos. Vamos a cerrar acá. Cerramos acá. Y venimos acá. Entonces, ¿para qué podemos usar estos bucles? Y bueno, tienen muchísimas cosas prácticas. Vamos a hacerlo algo fácil, ¿bien? Entonces, miren, voy a suponer que yo tengo una cantidad de alumnos, ¿bien? Vamos a poner cantidad de alumnos. Supongamos que yo en mi clase, yo estoy dando una clase y resulta que tengo 5 alumnos, ¿bien? Tengo 5 alumnos yo en mi clase. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y bueno, yo quiero, vamos a poner nombre, poder ingresar el nombre de estos 5 alumnos, ¿bien? Si yo lo hiciera, como estábamos viendo antes de este tema, yo tendría que ir poniendo así, nombre, por ejemplo, nombre 1, abajo, nombre 2, nombre 3, nombre 4 y nombre 5. Bien, si yo tuviera 5 alumnos, eso es lo que tendría que hacer yo para ingresar mis 5 alumnos. Bien, entonces vamos a verlo de la forma ahora con los bucles. Bueno, mira, yo voy a tener 5 alumnos. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Bueno, voy a usar un contador. Le vamos a poner ahora contador. Voy a utilizar un bucle que va a ser while y que va a decir, bueno, mientras el contador sea menor o igual a la cantidad de alumnos, voy a ir ingresando los nombres. ¿Bien? Entonces vean que con unas pocas líneas simplifiqué tener que crear 5 variables para mis 5 alumnos. ¿Bien? Entonces, vean acá, ¿qué tenemos? Entonces yo acá puedo decir cuántas veces quiero que se repita el bucle. En esta vez van a ser 5 alumnos. Siempre el contador acá va a empezar de 1, puede empezar desde 0. ¿Qué varía si yo empiezo desde 1 de 0? Bueno, si yo empezara desde 0, acá tendría que poner solo menor. ¿Bien? Si yo empiezo desde 1, yo tengo que poner menor o igual. ¿Bien? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Y bueno, porque yo quiero que se repita 5 veces y como vimos recién, siempre llega a uno más. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con esto. Si empiezo desde 0, solo pongo menor. Si empiezo desde 1, tengo que poner el igual. ¿Bien? Por ejemplo. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Por ejemplo, esto me va a permitir ingresar 5 alumnos. Bien, vamos a guardarlo. Vamos a ponerle. Vamos a ejecutarlo y vamos a venir acá. Acá. Y vean que acá me empieza a pedir el nombre. Entonces yo acá puedo poner nombre 1. ¿Qué es lo que pasa? Vuelve a preguntar porque el bucle se repite. Vamos a poner ahora Ignacio, Juan, Lucas. Bien. Y este sería mi último nombre. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Vean que acá, cuidado, eso mismo. Vean que acá, cuidado, que el contador tengo que ir haciéndolo de que sume 1 en 1. ¿Bien? Entonces vamos a venir acá,
Y vamos a venir a agregar contador más igual 1. Bien. ¿Qué es lo que llegamos recién? Y bueno, es que me iba a pedir nombres infinitamente. Volvamos a preguntar entonces. Venimos acá, guardamos, ejecutamos. Vamos de vuelta. Me tiene que pedir 5 nombres. Vamos a cambiar así: Lucía, María, Victoria. Ahora nombres de hombre. Vamos a poner ahora sí a Juan. Vamos a poner a Alberto. Y ahí está. Bien, entonces yo tengo 5 alumnos a los que puedo ingresar. ¿Bien? ¿Qué es lo que me permite entonces? ¿Qué es lo que me permite hacer un bucle? Y bueno, me permite hacer muchas instrucciones. Entonces, se tengan que repetir, bien, por ejemplo, que me pidan nombres o demás, con menos líneas de instrucciones. ¿Ven? Con menos líneas de instrucciones, yo puedo ir preguntándole cosas que se repitan. Por ejemplo, acá tengo 5 alumnos. Entonces, veamos. Supongamos que acá, en vez del nombre, vamos a hacer un programita que saque, vamos a ponerle acá, la nota final de un alumno. Bien. Entonces, vamos a suponer ahora que en vez de la cantidad de alumnos, yo le pongo, por ejemplo, la cantidad de notas, cantidad de exámenes que tienen. Supongamos que hemos hecho ahora 5 parciales, ¿bien? Hemos hecho 5 parciales, tienen 5 notas. Entonces vamos a preguntar acá las notas, ¿bien? ¿Qué cambiaría? Y bueno, acá las notas serían un float. Acá son las cantidades de notas. ¿Bien? Entonces tenemos 5 notas que yo voy a ingresar. ¿Bien? 5 parciales, 5 exámenes, como ustedes quieran verlo. ¿Qué es lo que voy a ir haciendo? Y bueno, yo puedo ir ingresando todas las notas de un alumno. ¿Bien? ¿Y qué es lo que tiene? Vamos a ir viendo cosas que nos vamos a ir quedando, por ejemplo, hasta ahora, con cuidado. Bueno, si yo pregunto así, vamos a poner acá un print de notas. Si yo voy preguntando estas 5 notas, vamos a hacer que se ejecute. Antes le vamos a poner nombre acá. Digo, no, en vez de nombre, nota. Y vamos a hacer que se ejecute. Eso mismo. Entonces, miren, me voy preguntando las notas. ¿Y qué pasa? Bueno, yo puedo ir ingresando las notas que tengo. 8.5, 6, 7, 6.85, 1. Bien, yo puedo ir haciendo esto. Entonces acá vamos a ir llegando a un punto. Bien, esto yo lo puedo ir haciendo con lo que sabemos ahora. Yo puedo ir haciendo, de ir ingresando 5 notas. Yo utilizo mi contador. Acuérdense, voy sumando uno a un 1 para que vaya haciendo y no sea infinito. Vaya haciendo el bucle y no sea infinito. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría si yo ahora quiero sumar todas las notas de los alumnos que voy ingresando? Y bueno, acá necesitamos otro tema, un temita más. Vamos a venir acá. Seguimos. Listo, ya lo hemos visto. Vamos a ver lo que se llaman acumuladores. Bien. Son muy parecidos a estos contadores. Bien. Pero ¿en qué varía? Y bueno, en los contadores yo siempre voy sumando, restando una cantidad fija, ¿bien? De 1 en 1, de 2 en 2, de menos 1 en 1, de menos 5 en menos 5. Pero que el acumulador yo lo voy a ir acumulando, aumentando una cantidad que no es fija, ¿bien? Que va a ir variando, ¿bien? Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, trabaja de la misma forma como si fuera un contador, ¿ven?
Pero esto es un acumulador. Cosas diferentes. Bueno, un acumulador, cuando yo voy acumulando cosas, siempre, y esto sí es obligatorio, que empiece desde cero. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque yo necesito que la variable no tenga nada. Tengo que empezar desde cero, ¿bien? Que no tenga nada acumulado. Y vean que acá yo voy acumulando cosas en mi acumulador, ¿bien? Entonces, es muy parecido al contador, muy parecido, nada más que yo acá voy a ir acumulando cosas. Veámoslo, cómo yo voy a ir haciendo para acumular las notas. ¿Bien? Vamos a utilizar lo mismo. Vamos a venir acá a nuestro programita y yo voy a utilizar un acumulador. Bien, supongamos que yo quiero sumar ahora todas las notas. Bien, entonces vamos a poner acá suma de las notas. Bien, siempre lo empiezo en cero. Siempre esto de acá, vamos a ponerlo acá, suma notas, es un acumulador. Bien, y el contador es un contador, obviamente. El contador es un contador. Entonces, ¿qué vamos a aprovechar con estos acumuladores? Y bueno, vamos a ir sumando las notas que tenemos. ¿Cómo se hace? Bueno, yo primero tengo que ingresar la nota, o sea que me paro acá, ingreso la nota. ¿Y qué voy a ir haciendo? Bueno, voy a ir diciéndole a este suma notas que se actualice. ¿Qué? ¿Cómo se actualice? Y bueno, lo que yo ya tenía, le sumo la nota que yo ingresé. Bien, le vamos a poner nota, así se entiende. Nota. En nota yo tengo lo que voy ingresando, el número de la nota. Y en sumo notas yo voy a decirle que se vaya actualizando lo que ya tenía más la nota nueva. Bien, ¿esto qué me va a permitir? Bueno, me va a permitir que en sumo notas yo vaya acumulando cosas. Y miren y vamos a ver la diferencia. Yo voy a poner por ahora acá un print que me vaya diciendo, lo vamos a poner arriba de esto. Así se ve mejor. Voy a poner un print que me vaya mostrando cuánto tiene acumulado este acumulador, esta variable. Bien, entonces ejecutémoslo. Miremos acá. Tenemos que venir acá. Y mira, yo voy a ir ingresando notas y el objetivo es que se vayan acumulando. Entonces pongamos. Ingreso la nota 8. Bien. Empezó desde cero. Bien. Entonces estamos bien. Yo ahora, supongamos que la nota es 7, se acumula la anterior. Bien. Y así se va a ir acumulando las notas que yo le vaya diciendo. Bien. Se acumula el 8, se acumula después el 10, luego el 4, no 12 no puede tener, vamos a poner otro 10. Y entonces así yo voy a ir acumulando las cosas, ¿bien? Entonces vean que acá es muy importante dónde van a poner el print de esto y dentro de un bucle. Miren ahora, vamos a pasar acá, voy a pasar acá, y lo voy a cambiar a este sumo notas, a este print, y yo lo voy a poner debajo, ¿bien? Ahora lo vamos a poner debajo. Y miren la diferencia, ¿bien? Vamos a ejecutar, pasamos de vuelta, vamos a cerrar acá, no sé si se ve bien. Acá tenemos, miren la diferencia de donde yo puse el print, que va a haber en el programa, ¿bien? Entonces yo voy a ir diciendo, tengo un 9, bueno, ahí ya le sumó. ¿Por qué? Y bueno, porque el print lo puse luego de que se acumularan las cosas, ¿bien? Entonces me muestra a medida que yo voy acumulando, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta en dónde yo dentro del bucle pongo el print, si delante, si después, ¿bien? Entonces con esto, yo como lo puse después de cuando voy sumando, se va a ir sumando y me va a ir diciendo ya el acumulado. Ven que acá yo ingresé 9, entonces hay 9, le sumé un 10, ahora hay 19, le sumo un 5, hay 24, le vamos a sumar ahora un 6, 30,
Vamos a sumar otro 10 y hay 40. Entonces fíjense que depende, yo ponga un print, si delante de donde yo estoy haciendo el cálculo o después me afecta el programa y cómo se ve. Bien, entonces vamos a hacer la última prueba. Vamos a venir acá. Vamos a venir acá. Y este print, donde yo estoy acumulando, lo voy a poner fuera del while. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con el código? Bueno, lo que va a pasar ahora es que me va a sumar todo y luego me va a mostrar este acumulador. Miren cómo se va a ver. Yo voy ingresando las notas, 6, 5.5, 8.7, 9, 3, y al final, este 32,2 es la suma de todas las notas, ¿bien? Entonces, mucho cuidado en donde ponen este print, ¿bien? Miren esto acá, mentalícenlo un poco, y miren cómo está puesto ahora en el código, ¿bien? Está puesto este print fuera del while. Acuérdense, cuando algo tiene un espacio, yo comúnmente le voy a decir que está dentro de algo, ¿bien? Esto que tiene un espacio, todo esto que tiene un espacio y que está indentado, está dentro de este while, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, va a ir repitiendo, 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 y luego, cuando termino de repetir todo, me muestra toda la suma. Entonces, mucho cuidado en donde ponen el print, ¿bien? En donde hacen los cálculos. Acá afecta muchas cosas. Y bueno, puede afectar también en donde yo hago esto del contador, ¿bien? Por regla general, este contador, cuando se le suma 1, se le suma 2, se le resta, siempre va al final del while, ¿bien? Ahí, al final. Acá tengo todas mis instrucciones, siempre va a lo último. Nunca va al principio, nunca se empieza el while sumándole 1, ¿bien? ¿Por qué? Y porque después yo quiero usar el contador. Y si yo lo utilizo, por ejemplo, acá para hacer una suma, supongamos, contador por 2, yo este contador ya va a estar 1 de más, ¿bien? Porque yo acá arriba ya le sumé 1. Entonces, mucho cuidado también con eso. Tengan en cuenta, y por regla general, siempre pongan el contador ahí debajo, ¿bien? Siempre debajo del while, ¿bien? Ahí. Vamos a ponerle acá, ya que estamos poniéndole. ¿Cómo se leería el while? Para que tengan en cuenta un poco y lo piensen un poco como es en español. Esta instrucción que está acá, se lee de la siguiente forma en español. Se dice, mientras el contador sea menor o igual, ¿bien? Entonces ahí ven que ese es el while. Cuando yo pongo un while, estamos diciendo mientras algo sea menor o igual, igual, diferente, y se ejecute de ciertas formas. Se ejecuten ciertas instrucciones, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que puedo yo acá hacer con estos contadores y estos acumuladores? Bueno, yo acá puedo sacar el promedio o la nota final de un alumno, ¿bien? ¿Y dónde lo voy a hacer? Y bueno, yo lo tengo que hacer una vez que las notas estén todas sumadas, ¿bien? No de una en una. Entonces, fíjense que yo lo voy a hacer acá, ¿bien? Fuera del while. ¿Y qué es lo que quiero hacer yo? Y bueno, sacar la nota final, el promedio, ¿bien? Promedio de un alumno. ¿Y qué tengo que tener yo para sacar el promedio? Bueno, si se acuerdan, esto es un poquito de matemática, un promedio, lo vamos a poner así, es igual a la suma de las notas dividido la cantidad de notas. Eso es el promedio, ¿bien? La sumatoria de todas las notas que tenemos en los exámenes dividido la cantidad de notas que tenemos. Actualmente, la cantidad de notas que tenemos son 5 notas, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, para sacar el promedio, tenemos que utilizar la suma de las notas. ¿En dónde? ¿En qué variable tenemos esta suma de las notas? Bueno, acá nosotros tenemos una variable hermosa
que se llama suma notas. Entonces tengo que usar esa variable. Bien. ¿Y dónde tenemos la cantidad de notas a ingresar? Bueno, lo tenemos en cantidad de notas. Bien. Siempre utilicemos las mismas variables, los mismos nombres que tenemos. Bien. Muy importante. Siempre utilicemos los mismos nombres que tenemos. Entonces ahí calculé el promedio. Entonces, bueno, yo acá puedo poner un print que me diga el promedio de mi alumno. Promedio alumno. Y vamos a poner acá el promedio. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo esto y vamos a ver cómo se ve. Bien. Me voy a pedir notas. Bien, entonces yo digo, bueno, supongamos, vamos a hacer, bueno, vamos a agarrar, por ejemplo, a Daniel, por ejemplo. A Daniel, bien, es Daniel, lo escribo así, se ve. Daniel, vamos a agarrar a Daniel. Bueno, y le fue bien, se sacó un 9, un 8,5, un 10, un 9,8, un 9,2, supongamos, esas son las notas que tiene Daniel, y quiere saber el promedio. Bueno, se va a sumar todo, me da a dividir por 5 y me dice el promedio que tiene mi alumno. Bien, entonces ahí, ¿qué hizo mi programa? Y bueno, con un bucle fue ingresando 5 notas. Se fueron sumando y una vez que ya tengo todas sumadas, las divido por las cantidades de notas. Acá hay 5 notas, entonces lo divido por esta cantidad. Entonces, acá vean, y lo vamos a hacer un poco más funcional el programa. ¿A qué me refiero con más funcional? Y mira, vamos a venir acá. Vamos a venir acá. Entonces le vamos a poner un poquito más de personalización. ¿En qué? Y bueno, en vez de fijar que la cantidad de notas son 5, yo voy a decirle que el usuario ingrese la cantidad de notas. ¿Bien? ¿Cuántos parciales, cuántos exámenes ha rendido este alumno? ¿Bien? Entonces acá el usuario va a ingresar la cantidad de notas. ¿Bien? Es más, vamos a hacerle que pueda ponerle el nombre del alumno. ¿Bien? Nombre alumno. Entonces ahí le estamos personalizando un poco más este programita. ¿En qué? Bueno, va a ingresar el nombre del alumno, va a ingresar cuántas notas tiene, ¿bien? Y fíjense lo que vamos a hacer ahora dentro de este while. Dentro de este while. Resulta que el contador me va a ir diciendo en qué instrucción estoy o qué, básicamente, qué nota ingreso. Entonces miren alguna cosa que podemos llegar a hacer con esto, ¿bien? Acá, yo en nota, bien acá en nota, yo voy a ir ingresando estas 5 notas y me va a ir diciendo qué es lo que yo tengo, ¿bien? Entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Para que tengan en cuenta algo de que hemos hablado, bien, hemos utilizado antes el input y el print. Vean que acá vamos a ver una cosa para que ya, esto es anexo, pero para que se den cuenta en algunas cosas, ¿bien? En el print, yo puedo poner un texto acá y acá poner un promedio, ¿bien? Poner una variable separadito de una coma, ¿bien? ¿Qué pasa si yo en el input, yo quiero, por ejemplo, poner una variable? Que es algo que no se ha preguntado, pero puede llegar a surgir. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo acá quiero poner que se muestre el contador? Bueno, si yo ejecuto esto, vamos a venir acá donde se ejecuta. Tenemos el nombre, bien, vamos a ver a quién le gustaría tener buenas notas. Por ejemplo, vamos a utilizar a Luis. Bien, supongamos, esto es para ejemplo. Actualmente que hemos tenido, y bueno, podemos tener 4 notas, 10 notas, yo le estoy diciendo acá, y vean que ahí me va a decir esto que yo les digo, ¿bien? Mucho cuidado,
mucho cuidado por si les surge, no pueden poner variables dentro de un input. Es nada más para que vean este error. Bien. Puede surgir que alguien quiera decir, mostrar alguna variable dentro de un input, no va a poder. Entonces supongamos que yo quiero hacer esto. Quiero mostrar algo. Voy a usar otro truquito. Que por ejemplo, yo sé que en un print me deja mostrar la variable. Bien, entonces miren lo que voy a hacer. Voy a poner nota y voy a poner acá contador. Y debajo voy a poner un input sin nada. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Uy, cuidado que me faltó acá, un paréntesis. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Vamos a ver esto. Bueno, vamos a ejecutarlo, vamos a venir acá. Yo puedo venir acá a mi programa, lo mismo. Estamos con Luis Espinosa, que tiene 4 notas. Entonces yo puedo ir haciendo que me muestre si estoy en la nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, y así. Entonces, por ejemplo, este programa me va diciendo nota 1. Bueno, en la nota 1 se sacó un 10. En la nota 2 se sacó un 8, un 9, le podemos poner un 7.5. Bien. Entonces, vean que acá yo ingresé 4 notas. Acá yo puse nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Se sumaron y me sacó el promedio. Bien, entonces ahí yo lo que estoy haciendo es personalizando. Buenas notas tenés, Luis. Bien, estás bien. Entonces, vamos a volver un poquito acá. Con este código, ya tengo un programita que me deja, por ejemplo, saber con las notas que yo he tenido, mi promedio. Por ejemplo, supongamos que para un profesor que hizo 10 parciales y tiene que sumar todas las notas, bueno, esto es una forma rápida porque va ingresando las notas, tocando Enter y le sale el promedio, ¿bien? Todas estas cosas se pueden ir personalizando todo lo que nosotros queramos, ¿bien? Entonces, esto es un programita que tiene un while y funciona, ¿bien? Entonces vamos a ver una aplicación práctica de lo que es un bucle infinito y dónde se puede utilizar, ¿bien? Y cómo lo podemos utilizar para este programa, ¿bien? Vamos a poner acá, vamos a poner nada más nota. No, lo vamos a dejar así, vamos a dejarlo así. Y yo supongamos, vamos a hacer este supuesto. Bueno, yo acá, ustedes vieron que se ejecutó el programa y terminó, ¿bien? Una vez que ingresé todas las notas, sacó el promedio, terminó el programa, ¿bien? ¿Cómo puedo hacer y valerme de los bucles para que todo este programa se ejecute siempre, infinitamente? Bueno, como yo les dije, están vamos a venir acá, los bucles infinitos en los que yo puedo hacer que algo se ejecute infinitamente. Bueno, yo les voy a mostrar, por ejemplo, yo les voy a poner acá una variable que se vaya a poner fin y va a decir no. Bien, una variable que sea fin y no, va a contener no. Y voy a poner acá un while, ¿bien? Y voy a decir, mientras fin sea fin, no fin, sea igual a no, se va a ejecutar algo. ¿Y qué se va a ejecutar? Y miren, agarro todo y lo meto dentro. ¿Qué va a pasar acá? Y bueno, fin siempre va a ser no. Entonces todo este programita, se va a ir ejecutando infinitamente. Bien. ¿Cómo se ve esto? Mírenlo, vamos a verlo. Vamos a cerrar. Vamos a ejecutar. Venimos acá. Entonces, vamos a ir poniendo, por ejemplo, además vamos a ir poniendo, sin mencionar, no es ningún Alejandro en especial, nada más un Alejandro. Alejandro tiene 3 notas,
8, 7 y 8, supongamos, y vean que el programa vuelve a pedirme un nombre. Entonces así lo que estoy haciendo es que este programa se ejecute infinitamente. Yo puedo ingresar ahora un Manuel, bien, tiene 5 notas, vamos a ponerle 8, 7, 9, 10, 10. Me saco el promedio, me vuelve a pedir el alumno. Entonces vean que un ejemplo o aplicación práctica que tienen estos bucles es de hacer mi programa infinitamente. Bien, y esta forma que estamos haciendo, lo podemos aplicar a cualquier otro programa que hayamos hecho anteriormente nosotros. Bien, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Y bueno, tendrían que venir en cualquier programa y agregar un while delante que se ejecute infinitamente. Entonces van a ver así que pueden hacer sumas, restas, ingresar nombres, demás, infinitamente, todas las veces que yo quiera. Bien, pero acá, vamos a ver una cosita. Y acá se ejecuta infinitamente, ¿bien? Acá mi bucle se ejecuta infinitamente. ¿Cómo podría ser yo para que este bucle no se ejecute infinitamente? Bien, puedo agregarle yo una condición y decirle yo, el usuario, estar atento si quiero seguir con el programa o no. Sí, lo puedo hacer. ¿De qué manera? Y bueno, miren, acá debajo, dentro del programa, dentro de acá de este while, yo voy a poner acá debajo, voy a poner ¿y en dónde lo voy a guardar? En la variable fin, que es la variable que nosotros utilizamos para que se ejecute nuestro programa infinitamente. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, voy a poner un input acá. Y yo le voy a poner acá si desea seguir. ¿Bien? O desea terminar. Le vamos a poner desea terminar. Así lo hacemos bien. Desea terminar. ¿Qué es lo que tiene que poner usuario? Sí o no. ¿Bien? ¿Desea terminar? Sí. ¿Desea terminar? No. Bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, si yo pusiera sí, resulta que fin, acá es sí, y el bucle termina, no sigue, porque sí no es igual a no. Entonces vamos a abrir acá para que se vea un print de terminó mi programa. Bien, entonces veamos cómo se va a ver esto. Vamos a cerrar acá, vamos a ejecutarlo, cambiamos de pantalla. Entonces veamos, entonces yo vengo con mi programa, ahora vamos a, por ejemplo, una tal María que va a tener 3 notas, 7, 7 y 7, supongamos, y me pregunta, ¿desea terminar sí o no? Bueno, si yo pongo no, sigue el programa, ¿bien? Sigue el programa. Entonces resulta que ahora va a venir, por ejemplo, un Matías, va a tener 2 notas nada más, 10 y 10, supongamos, y sigue. Y ahora me vuelve a preguntar, ¿desea terminar sí o no? Si yo pongo sí, resulta que la variable fin que yo tenía se convierte en sí y termina mi programa. Bien, entonces yo puedo ir ahí diciéndole cuándo quiero que termine mi programa infinito. Vean que esto se hace entonces haciendo un bucle y yo preguntarle luego con la variable que creé para este bucle infinito, yo le pregunto si desea terminar. Bien. Otra forma de hacerlo, existe una palabra, vamos a dejarla acá, existe una palabra que también hace finalizar mi bucle. Bien, hace finalizar mi bucle. Entonces, ¿cómo puedo hacer para finalizar mi bucle? Bueno, existe una palabra que se llama así break, en inglés, break, que es para finalizar, para parar. Bien, vamos a poner acá, break, parar. ¿Qué es lo que va a hacer este break? Bueno, esta palabrita lo que hace es cuando llega acá, se termina el bucle. No importa si está la condición es verdadera, si es falsa. Una vez que llegó a este break,
se terminó el bucle. Bien, entonces miremos qué va a pasar acá. Vamos a ejecutarlo. Vamos a cerrar acá. Ejecutarlo. Entonces vean, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, yo tranquilamente venía acá con mi nombre de alumno, con mis notas. Y me pregunta, ¿desea terminar? Yo le pongo que no, que quiero seguir, no deseo terminar. Pero resulta que acuérdense que debajo hay un break. ¿Qué es lo que hace el break? Termina el programa. Bien, se saltó el bucle. Entonces esa otra forma que yo tengo, por ejemplo, para terminar mi bucle. Bien, esa palabrita que es break, la vamos a ver acá. Esta palabrita acá, cuando yo tengo acá break, directamente termina el bucle y sigue el programa. Bien, entonces esa otra palabrita para parar. Entonces, acá tenemos un ejemplo y vamos a ver otro ejemplo. Voy a venir acá, vamos a compartir ahora uno nuevo. Y vamos a ir viendo algo especial, que fue un poco lo que nos quedamos la última clase, más o menos, que yo les mostré que podríamos hacer un menú, no sé si se acuerdan, con un print, ¿bien? Que me muestre opciones, por ejemplo, uno, podemos poner ingresar nombre, podemos poner print, una opción 2, que me permite ingresar la nota, ¿bien? Podemos tener una opción 3, y esta opción 3, por ejemplo, le voy a poner salir, ¿bien? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, voy a convertir esto que se ejecutaba una vez, vamos a hacer lo mismo que yo les mostré. Voy a hacer un no. No es necesario que sea no, yo le pongo no, así se entiende. Entonces yo digo, mientras fin sea igual a no, se va a hacer mi menú. Bien. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Y bueno, yo estoy haciendo un programa que se ejecuta infinitamente. En la práctica es como un programa normal, ¿bien? Un programa normal que se está ejecutando y siempre me va pidiendo cosas. Entonces yo acá, dependiendo si es la opción 1, vamos a ponerle acá que ingrese la opción, int, vamos a poner input, opción, un pequeño menú. Entonces yo acá podría ir diciendo que haga ciertas cosas, se acuerdan con un if, yo le puedo ir preguntando. Entonces, ¿qué les voy a mostrar? No vamos a hacerlo, lo vamos a hacer con algunos, por ejemplo, nada más con el 1, por ejemplo, opción igual a 1. Me va a pedir un nombre, bien, me va a decir nombre igual input, nombre. Eso es lo que haría la opción 1, bien. Tenemos la opción 2. Que me va a ingresar una nota, por ejemplo. Vamos a poner nota. Y tengo mi opción 3. Vean, opción 3. Vean que acá estoy usando el if, así ven bien qué opciones cada una. ¿Y qué es lo que hace la opción 3? Bueno, la opción 3 dice salir. Entonces acá tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Como yo les mostré, yo puedo hacer que este fin sea diferente de no. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que fin sea igual a sí. Bien. Con esto lo que haría es que cambio la que tiene la variable, el dato que tiene la variable. Resulta que ahora el fin no es igual a no, entonces se termina el programa. Bien. O puedo también ponerle esta hermosa palabrita que se llama break. Bien, los dos van a funcionar de la misma forma. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos un pequeño menú, un pequeño programa que se va a ir ejecutando siempre. Bien, vamos a verlo. Vamos a ponerle guardarlo. Vamos a ponerle menú. Vamos a venir al programita. Entonces yo acá tengo un pequeño menú. Bien.
¿Qué es lo que hace? Y bueno, yo si ingreso nombre, puedo ingresar un nombre, sigue el programa, bien, hasta que yo, por ejemplo, vamos a ingresar una nota, hasta que yo ingrese la opción 3 de salir, bien, 3, cuando yo ingreso 3, se termina el programa, ahí ya se terminó, bien. Entonces estamos haciendo un poco un programita, ya que tenga opciones, que cada opción haga un subprograma, se llama, o cierto código, y que tenga una opción de salir. Entonces esta es la aplicación o la más usada que tienen los while, ¿bien? De hacer que un programa se ejecute infinitamente hasta cuando yo le diga que quiero que termine. Y esto del menú es lo más visual, ¿bien? Entonces, tenemos el while, acuérdense que es mientras, vamos a ir preguntando. Tenemos contadores que se van a ir sumando de 1 en 1, de 2 en 2, hasta que yo quiero que finalice la condición. Tenemos acumuladores, en donde yo voy a ir acumulando datos, ¿bien? Notas, salario, dinero, lo que ustedes quieran, pueden ir acumulando cosas ahí. Podemos hacerlo infinito, podemos hacer que un programa sea infinito, es decir, que las instrucciones se repiten infinitamente hasta cuando yo diga que no, que yo no quiero ya. Entonces, ¿qué tenemos de interesante acá? Bueno, hasta acá tenemos un hermoso programa que me va a ir haciendo que se ejecuten instrucciones todas las veces que yo quiera. Bien. Y este tema de bucles, es fundamental para programación. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a llegar hasta acá esta semana con while. La semana que viene vamos a ver for. Esta semana van a tener un hermoso trabajo práctico para hacer un poquito con while, va a ser fácil. Y vayan practicando qué se puede hacer. Al principio van a cometer muchos errores. Bien, yo les voy a subir el programa para que vayan viendo cómo utilizan un while, vayanlo viendo, y la semana que viene vamos a ir viendo todas las dudas que tienen, ¿bien? Porque esto es un poco chocante al principio, hasta que entienden bien cómo funciona, ¿bien? La cosa es que entiendan cómo funciona, para qué utilizamos los contadores, para qué usamos los acumuladores. Traten de, si cometan errores, fíjense qué errores, los errores que les salgan. Si les sale infinito, acuérdense, aprieten control C, acuérdense así, control C, los dos juntos a la vez, control C, lo para el programa, bien, o ciérrenlo, tengan mucho cuidado, no dejen un programa correr infinitamente, porque ¿qué? El programa, un programa que estamos haciendo nosotros, consume memoria de la computadora. Y mientras se sigue infinitamente, va consumiendo más y más memoria. Va a llegar un momento en que la computadora se quede sin memoria. ¿Qué puede pasar? Y puede pasar en estos casos, en un bucle común, que se les congele la pantalla del programa, más que nada de Python. No la computadora, pero puede ser que se les congele un poco la pantalla del programa en Python cuando lo vayan a ejecutar. Puede pasar. Cuidado con eso. Ahí tengan cuidado que se ejecute infinitamente. Miren bien dónde ponen cada while. Tengan en cuenta, y ya lo vamos a ver un poquito más, que con los if, igual que los if, nosotros podemos poner while dentro de while, como lo vimos en el programita anterior, ¿bien? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿bien? Acá, hasta el final, que sería semestre, vamos a ver, yo pienso que va a ser un mes y algo más, supongo yo. El objetivo que vamos a tener hasta ahora es de hacer un programita con menú, que me deje, por ejemplo, ingresar los datos de una persona, ingresar, por ejemplo, el sueldo que tienen, por ejemplo, podemos hacer una cuenta de banco, ¿bien? Entonces este es nuestro goal. Y por ahora el objetivo. Hasta ahí vamos a empezar para que se den cuenta un poco cómo vamos a ir
avanzando. Esta primera etapa vamos a ir haciendo un programita, como yo les había mostrado, así en la pantallita negra, que se vaya ejecutando, que nosotros tengamos que ir ingresando cosas, una opción, 1, 2, bien. Y vamos a ir viendo los impedimentos que tenemos, vamos a ir viendo los pros y los contras de lo que hacemos ahora, de lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos de esta manera. Y ya después vamos a utilizar interfaces. Ahora, ¿cuál es la cosa? Bueno, con interfaces, no se crean que es todo desde cero y todo lo que vimos ya no se usa. No, bucles, if, todo eso lo vamos a tener que usar aunque usemos interfaces, así que nos viene genial ver todo esto. Bien, lo voy a subir al PowerPoint, vayan mirando hasta el while. La semana que viene vemos el for. Vamos a irlo tratando de hacer tranquilito esto del while, esto de los bucles, bien, para que no nos perdamos. Si vamos muy rápido nos vamos a perder. Y acá tenemos ya con los while, podemos ir haciendo programitas muy amplios y muchas cosas interesantes, ¿ok? Bien, ¿alguna duda que tengan de lo que hemos visto hoy de bucles? ¿Alguna duda que ya digan, nada, no sé nada? Ninguna, profesor. Muy bueno. Bien. No, pero por ahora no. Bien. Por ahora. Bien, obviamente. Revísenlo, pruébenlo, jueguen un poco con todas estas cositas y la semana que viene, si les surgen dudas, ahí nomás los vemos, así lo podemos ver entre todos, capaz que la duda de uno es la respuesta de muchos. ¿Bien? Y hasta acá terminamos. ¿Vale? Así que, recuérdense, otra cosa interesante, si a alguien le falta terminar algún trabajo práctico, lo que fuera, puede hacerlo, están en la Classroom, terminen todas esas cositas, y voy a subir un trabajito práctico de esto de while. Sencillito, pero para que se vaya entendiendo. ¿Bien? Bien, profe. Perfecto. Hasta acá Muchísimas llegamos. gracias, profe. Tómense recreo. Si siguen con otra materia, quédense acá. Y demás. Y nos vemos la semana que viene. Que tenga buena semana, profesor. Igualmente para todos.